Hermosa, hermosa mañana para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Día 234 de la lectura de la palabra. Hoy vamos a leer Colosenses capítulo 3, verso 1 al 11. Acompáñenme. Verso 1 dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también de vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos con los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos de nuevo, en el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circunciso ni incircunciso, ni bárbaro, ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es todo en todos. Aunque pueda parecer contradictorio, es necesario que nosotros en la vida en Cristo abandonemos al mundo para luego alcanzarlo. Para explicarme de mejor forma, es vivir una vida diferente, que cuando la gente nos vea digan verdaderamente: esa persona no es la misma que antes. Algo tuvo que ocurrir en esa persona. Debemos mostrar una vida diferente a este mundo. Aunque estamos en este mundo, no caminamos haciendo las cosas de este mundo, que son cuáles: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Gálatas 1:4, Pablo declara que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Nosotros pertenecemos al reino de Cristo y su reino no es de este mundo. Nosotros hemos vencido al mundo mediante la obra de Cristo Jesús en el Calvario, poniendo nuestra fe en esa obra tan hermosa. Aunque estamos presentes en este mundo, en nuestros cuerpos, nuestro espíritu tiene una ciudadanía totalmente diferente, y eso está en Efesios 2:6. Es necesario mantener una perspectiva correcta en este mundo a fin de alcanzar nuestro crecimiento, gozo, y seamos fructíferos espiritualmente, entendiendo que aunque caminamos en este mundo, nuestra ciudadanía no es de este mundo. Hebreos 13:14 dice: conforme a su fe, hablando de los profetas y de las personas que nunca pudieron ver la promesa de Cristo Jesús, pero la proclamaron, la profetizaron. Él dice: conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. ¿Qué promesas? ¿De las de ellos personales? No, la promesa del cumplimiento de Cristo Jesús, de Dios manifestarse en carne. Esas promesas que tantas hay en el Antiguo Testamento, tantas profecías de Él, ellos las profetizaron, pero no las pudieron ver cumplidas. Más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Verso 14. Los que así hablan claramente dan a entender que buscan otra patria. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Poderoso, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, no seamos formados por este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Solo cuando
cuando vivimos la vida en Cristo, podemos experimentar y saber nuestra promesa, nuestra pobreza antes de venir a los caminos del Señor. Cuando tú vienes y la luz de Cristo te ilumina, tú puedes entender, wow, qué pobre espiritualmente era. Y cuando estás en Cristo, podemos ver también la necesidad de aquellos que todavía no han tenido un choque, un encuentro con el Maestro. No podemos juzgar porque Pablo también dice que nosotros también andábamos en ese estado antes, en nuestro pecado, en nuestro odio, en la envidia, en la fornicación, en las mentiras, en la avaricia, en todo eso. Eso no podemos estar juzgando, apuntando el dedo y mandando personas al infierno, porque nosotros también estuvimos ahí. ¿Cómo le podemos hablar? El evangelio de las buenas noticias, que Cristo murió por nosotros, que quitó el velo y que ahora podemos entrar confiadamente a la presencia del Padre, a pedirle perdón, a venir en arrepentimiento, y continuamente al hacer eso renovamos nuestro entendimiento con la palabra hacia llegar al conocimiento pleno de quién es Cristo Jesús. Efesios 1 nos dice qué significa estar en Cristo y dónde están nuestras bendiciones. Efesios 1 verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de vuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Dónde nos escogió? En Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Quieres escuchar las buenas noticias de Él? Que desde antes de la fundación del mundo Él te escogió, te amó y te predestinó. ¿Para qué? Para adoptarte como hijo e hija propios suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de solamente una persona, Cristo Jesús, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, para alabanza, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La razón por la cual Dios me ama a mí es porque me aceptó en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿de qué? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todos estos pasajes de esta escritura dan un preámbulo, ponen como un telón de fondo a lo que Pablo nos está diciendo en Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4, al proseguir con la práctica de lo que es la epístola o la carta a los colosenses. Pongan todo lo que le dije en el capítulo 1, en el capítulo 2, y ahora vamos a ponerlo en práctica, como que la vida en Cristo tiene que comenzar poniendo la fe y la confianza en lo que Cristo hizo. De ahí emana nuestras obras, de ahí emana nuestra práctica. No emana, déjame hacer estas cosas para alcanzar a Cristo, déjame hacer estas cosas para alcanzar salvación, déjame alcanzar estas cosas para alcanzar justificación, santificación, redención. No, en Cristo tenemos esas cosas, y a través del conocimiento pleno que lo adquirimos cada día, leyendo la palabra, intimando con el Señor, vamos renovando nuestro entendimiento en la persona de Cristo. Él dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. Esto que está aquí proviene de arriba. Buscad las cosas de arriba. Se trata de un hecho cumplido. Si estamos en Él, ya es un hecho cumplido. Entonces, buscad las cosas de arriba. Desde ese punto de vista espiritual, los creyentes han participado de su muerte y de la resurrección en Cristo. En el momento que pusieron su confianza en Él, obtuvieron salvación y vida eterna. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo,
si no vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que camino en la carne, lo que experimento en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que filtro por mi carne, lo tengo que filtrar por la vida de Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la verdad. ¿Por qué vivir en Cristo? ¿Por qué vivir esta vida tan abundante de paz, de gozo, de misericordia, de perdón? Porque Él se entregó por mí. En este versículo el apóstol muestra la unión del creyente con el Señor, mediante lo cual comparten una misma vida en el Espíritu Santo. Romanos 6, 3 al 4 nos enseña la misma verdad. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Si yo morí en Cristo Jesús y Él murió por mis pecados, ya yo no debo de estar viviendo en pecado. El bautismo en el cual Él está hablando aquí no es el bautismo de las aguas, ¿ok? Es importante entender eso, sino la inmersión en la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Mediante nuestra unión con Cristo, los creyentes, nosotros, aunque estábamos muertos, hemos sido sepultados y resucitados con Él. A través del Espíritu Santo podemos experimentar y poner nuestra fe en Él, podemos experimentar esta vida. Mas no vivimos nosotros, sino vive Él en nosotros. A través de la fe salvadora hemos entrado en una nueva dimensión. Por lo tanto, estamos vivos en Cristo para experimentar la realidad del reino divino. En el poder de esta verdad, nosotros tenemos el deber de vivir una vida consecuente con esta realidad. No es simplemente yo decir estas palabras bonitas. Si yo las estoy diciendo, las tengo que vivir. Mas no vivo yo, sino vive Él en mí. Cuando hay veces que esto se quiera levantar y quiera decir una palabra con odio, con resentimiento, con falta de perdón, yo no vivo de acuerdo a esto. Yo vivo de acuerdo a la vida que está en mí, la vida que está en Cristo. Romanos 6, 11 al 19 y termino, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Considerémonos como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Yo no puedo estar vivo en mí mismo. Yo tengo que estar vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Usted sabe que cuando usted aceptó al Señor, usted es un instrumento de justicia por la vida que hay en ti y en mí, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Ya que no estamos bajo la ley, pues vamos a pecar porque tenemos luz verde. No, pues que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, practicábamos el pecado por naturaleza, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir la justicia. Esta vida nueva es real y es poderosa. No obstante, esto también es cierto para el pecado que resta.
Aunque el pecado ya no es nuestro amo, aún puede ejercer dominio sobre nosotros si no nos presentamos ante Dios diariamente como siervos de la justicia. Si dejamos nuestra guardia hacia abajo y nos pensamos que podemos en nosotros mismos, porque ya el pecado no tiene poder en nosotros, tenga cuidado que no caiga. Preséntate todos los días como una sierva, como un siervo de justicia, y podemos hacerlo por la vida de Cristo en nosotros. La espiritualidad, tal como señala Pablo, podemos manifestar esa vida mediante la realidad de nuestra unión con Cristo. ¿Estás viviendo en Cristo? ¿Está el Espíritu Santo viviendo en ti, poniéndose a querer como el hacer de su buena voluntad? En Él tenemos todos los recursos necesarios para vivir la vida cristiana. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo podemos vivir esta vida? ¿Cómo podemos vivir esta vida plena, en abundancia y en el poder divino? Nos dice aquí mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Pablo trae a la memoria de los colosenses el hecho de haber resucitado con Cristo. Este es el camino hacia la santidad. No la abnegación, ni la experiencia con los ángeles, ni los ritos, ni el legalismo, ni el misticismo, ni el gnosticismo, nada de eso. Ya no viven la vida vieja que llevaban antes de su salvación, sino que poseen la vida eterna de Cristo y han resucitado para vivir una vida diferente. No ignoremos ni olvidemos nuestra identidad en Cristo, ni la manera como vivir esa vida. Podemos controlar y vencer toda pasión pecaminosa mediante el poder de Cristo que mora en nosotros y nuestra unión con Él. Si estás en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermosa mañana.